del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas. Le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, buen día. Hola Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Rogelio Rodríguez también está con nosotros. Rogelio, buen día. Claudia, buen día al auditorio y buen día a mi compañero Mauricio. Gracias también por estar en esta mesa de análisis. Y bueno, en este instante el tema que vamos a poner sobre la mesa es acerca de esta preocupación por parte de los empresarios, por parte de los dirigentes como el de la CROC, que dice no hay oportunidades, no hay empleo, sobre todo en Victoria, y eso ya se refleja en el número de delitos del fuero común y en especial el robo. La gente que no tiene trabajo, dijo, se va a delinquir. Sí, Mauricio. es un tema muy preocupante. No hay movilidad económica en Ciudad Victoria desde hace ya varios años. Está detenido todo. Todo viene pues desde que los bajones de sueldo que hay en la burocracia, el retiro de sus compensaciones, el despido de muchos empleados. Eso aunado a que pues bueno, las empresas también vivían del gobierno y hoy ya no los toman en cuenta, entonces tienen que de alguna manera reducir su plantilla de trabajadores y bueno, pues es una cadena que termina en el desempleo y pues sí, la gente lamentablemente o se van de la ciudad, como en muchísimos casos, que hemos visto muchísimas casas en renta o en venta, o de plano se dedican a delinquir, y eso es preocupante porque las autoridades no están haciendo nada al respecto y de pronto viene alguien a emprender, junta algunos ahorros y quiere poner un negocio y bueno, también la inseguridad es parte de este problema. Tienen que cerrar sus negocios y eso aumenta la falta de movilidad económica y desde luego el empleo, y las autoridades no han hecho nada para propiciar un mejor ambiente, un marco de que se mueva precisamente esa economía. ¿A qué lo atribuyes que las autoridades no han hecho nada al respecto? Yo creo que no quieren la Ciudad de Victoria. ¿Da esa impresión? Da esa impresión. No hay obra pública, que es el principal también, otra de las principales fuentes económicas de la ciudad. Hay muy poca obra pública y entonces, pues bueno, volvemos a lo mismo. Los albañiles, los plomeros, los carpinteros no tienen empleo y bueno, pues a veces no les queda otra más que delinquir, y eso agregamos la falta de una estrategia para evitar los delitos del fuero común, los asaltos, los robos a casa habitación, los robos a comercio, la falta de vigilancia en las zonas comerciales, todo esto de verdad que es una cadena en la que las autoridades no han puesto su empeño, en las que las autoridades no han trabajado. Me parece que a nivel local no hay un proyecto de trabajo, no hay un proyecto ejecutivo o proyecto de gobierno. Como que hoy nos levantamos y se nos ocurre ir a pintar a lo mejor algún cordón o a revisar o a supervisar que los empleados municipales estén trabajando, y si mañana no se nos ocurre nada, pues entonces no hacemos nada. Entonces sí me parece que tenemos a nivel local autoridades de ocurrencias y sin un proyecto ejecutivo de gobierno que permita incentivar la economía y evitar los delitos. Rogelio Rodríguez, la advertencia no es nueva, desde hace tiempo se advertía precisamente que se iba a incrementar sobre todo el delito del robo si las autoridades pues no traían inversiones para la capital Tamaulipas. Dice Mauricio que de pronto le da la impresión que las autoridades no quieren a Victoria. Sí, claro, yo también soy un convencido de eso, Claudia. De hecho, he expresado en algunos de mis escritos también que así es. La capital ha estado abandonada por parte de los gobiernos. O sea, el gobierno estatal le ha regateado a la capital de Tamaulipas la inversión o el apoyo presupuestal, porque a diferencia de otros municipios como los fronterizos, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, todos los de la frontera chica, incluso los del sur tienen otras fuentes de ingreso importantes que les permiten a ellos tener presupuestos más desahogados y que les permiten en consecuencia pues invertir más en obra pública, generar inversión y activas toda la cadena, ¿no? O sea, toda la cadena de producción, y de esa forma generas empleo. No es el caso de Victoria. Victoria, para nadie es desconocido que Victoria depende totalmente de la burocracia, tanto de la burocracia estatal, de la federal, de la municipal.
Y el comercio, si acaso, absorbe un porcentaje de la economía victorense, pero en el grueso de la economía depende de la burocracia. Entonces, si no hay inversión por parte del gobierno, pues difícilmente va a haber generación de empleo. Y esto, pues obviamente detona en una mayor incidencia de delitos, ¿no? Estaba revisando las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, bueno, ocurren anualmente en promedio 13,000, 14,000 robos al año. O sea, es decir, 14,000 familias son víctimas de la delincuencia, de ellas aproximadamente unos 3,000 familias son víctimas de robo en su domicilio. Ese es el robo domiciliario, y un promedio de 6,000 al año son víctimas de robo de vehículos. Entonces las cifras sí son para preocupar, ¿no? Entonces, pues van de la mano una cosa a la otra. Yo no digo y no estoy de acuerdo en que la falta de empleo sea un pretexto o una razón para delinquir, pero bueno, de cierta forma es un factor que sí incide en esa estadística. Lo que está ocurriendo también es que mucha gente, pues al no haber oportunidades de empleo o incluso de inversión aquí en Tamaulipas, aquí en Victoria, porque como decía Mauricio, a veces la inseguridad pública pues te limita, ¿no? Mucha gente está optando por irse a otros estados o otras entidades del país. Para nadie es desconocido también que Querétaro, Nuevo León, está recibiendo a muchos tamaulipecos en general, pero victorenses también. O sea, y eso lo vemos en la ciudad, no tenemos que ir muy lejos. Ya es un recorrido por cualquier calle de la ciudad, incluso por la zona centro, ves bastantes letreros de se vende, se renta, que es un símbolo, un mensaje inequívoco de que la situación económica de la capital está mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esperar pedirle al gobierno que genere las condiciones pues, para que haya inversión, ¿no? Los empresarios no quieren venir a Victoria porque, primero por el tema de inseguridad pública. El otro tema que también influye mucho pues, es el desabasto de agua. Sin agua en Victoria, pues difícilmente vas a poder establecer una empresa. Entonces, esas cosas van de la mano y yo no le veo por ningún lado la intención de las autoridades de resolver este problema, porque no vemos inversión. Este gobierno, a mí en lo particular, me había generado una esperanza de que por fin a Victoria le fuera bien como capital, o sea, que tuviéramos una capital digna, pero vemos que no, o sea, seguimos hacia atrás. Definitivamente este es el panorama en la capital. Dice el presidente de la Coparmex que no lo justifica, sin embargo, pues está convencido de que al no obtener un empleo, una oportunidad, la ciudadanía pues opta por el robo. Marco Antonio Vázquez. El rico siempre humillando al pobre, ¿no? La verdad es que el tema del trabajo, de la pobreza, de la riqueza, no tiene nada que ver con el asunto de los delitos, sobre todo con el asunto de los robos. Es cuestión de formación, es cuestión de crear valores en el ciudadano, desde los niños. Es obvio que todo lo que dicen ellos, los factores que dicen ellos ahí están, son latentes, o sea, es algo, no lo puedes negar. Pero el rico también roba. Ellos le llaman peculado, le llaman fraude, le han buscado muchas cosas elegantes para ponerles su propensión a robarle al pueblo. Yo veo realmente una ciudad carente de autoridades municipales. Veo un presidente municipal apático que nos ha hecho una ciudad hasta indigna, que nos dibuja a nivel nacional como un pueblo donde los hombres bailan zumba y se visten de charritos, que no ha sido capaz de gestionar ni un peso para esta capital, porque esa es la realidad. Si tú revisas el gobierno de Óscar Almaraz, en 1 año y medio, casi 2 años, le invirtió como 5 veces más lo que le ha invertido Jico en 2 años, y me refiero a obra pública. El presidente municipal no tiene una sola obra pública municipal que presumir. El gobierno del estado también le hace falta invertirle más a Tamaulipas, también, invertirle más a la capital, invertirle más a Ciudad Victoria, eso es obvio. Y aunado a eso le hace falta cacarear lo poco que ha hecho. Yo veo el 17, lo veo de día y lo veo de noche, y es diferente al 17 que nosotros conocíamos hace todavía 4 o 5 años. Hay una obra acá por la Azteca que no lo había visto, es una calle muy amplia que también está ahí. Hay cosas que han hecho. Sin embargo, pues todos sabemos que para la capital, para Ciudad Victoria, eso es insuficiente. Le hace falta más dinero, le hace falta más recursos, le hace falta más inversión pública. Pero todo eso no es un motivo para tragarnos los dichos de la Coparmex. O sea, no es un tema de riqueza o de pobres. No nada más los pobres roban, no nada más los de la clase media ni los de la clase alta.
Eso es otro tema diferente al asunto de los robos. Definitivamente puede causar un detonante cuando tú tienes una persona muy enferma o cuando te causas un daño que no puedes reparar de otra manera, pero no es un motivo para que el robo crezca en ninguna parte del mundo, ni siquiera en esta capital. El problema, te lo decía yo, es un gobierno municipal apático, que nos ha quitado toda la dignidad, que nos ha robado lo poco que teníamos los victoriosos, que era el orgullo de ser una ciudad amable, una ciudad limpia, el orgullo de pertenecer a la capital del estado. ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer al respecto? Pues primero hay que darle unas clasecitas a los empresarios de dónde viene o qué genera el delito. También hay que decirles que ellos también roban o que no han hecho lo suficiente para que esta capital sea una capital digna, que les ha faltado valor para invertirle, que si bien es cierto hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, ellos son los pudientes, ellos son los únicos que le pueden exigir a los gobiernos que hagan las cosas bien, que hagan las cosas de manera correcta, o por lo menos tendrían más cercanía con ellos para presionarlos y que se pongan a chambear. Pero decía hace unos instantes Rogelio Rodríguez, ¿cómo convencer al empresario si no le das la garantía de la seguridad? ¿Cómo convencer al empresario de poderle invertir si ni siquiera están en buenas condiciones las calles? Porque el empresario es el único que puede presionar a las autoridades, Claudia. Lo que tú digas, lo que yo diga, lo que diga el pueblo le vale a los políticos y siempre les ha valido. Los políticos son indolentes una vez que llegan a los puestos de poder. Muy pocos bajan a la calle a regresar al territorio donde pidieron el voto. Y te estoy diciendo, sí los hay. Hay garbanzos de libra que han regresado y que han hecho lo que tenían que hacer por esta capital. Pero checa esta ciudad, si no es un síndico, si no es una regidora, checa quién más del municipio anda haciendo las cosas bien. Ellos se dedican a las serenatas, se dedican a andar bailando con muchachitas, o se dedican a andar bailando zumba y a los vicios, porque cualquiera que vea al alcalde en la calle o donde quiera que tú leas una publicación sobre el alcalde, huele alcohol, transpira alcohol. O sea, ya ni siquiera nos pueden decir que tenemos un alcalde digno. Eso es vergonzoso, y es vergonzoso para nosotros, y creo que el empresario es el único, se dice la clase pudiente, porque ellos pueden, porque pueden hacer muchas cosas. Creo que son ellos los que tienen que presionarle al municipio, y tienen que presionarle al Estado, y tienen que presionarle a los partidos políticos para que vayan eligiendo mejor a sus candidatos cada vez, para que las cosas puedan salir más. Es cierto que el pueblo tiene el voto y dice hace la Constitución muy... la soberanía reside en el pueblo y etcétera, etcétera. Pero también es un hecho que los políticos nos han ninguneado, que no tenemos la capacidad para hacerlos reflexionar, que a ellos les vale mientras durante 3 años estén sirviendo los presupuestos, lo que pase después les vale más que pura madre. Y con todo el respeto que se merece la ciudadanía. Pero aquí coincido con Marco en el sentido de los políticos, ¿no? Los gobernantes. A veces los partidos prefieren a una persona popular que les garantice ganar un voto que un proyecto serio, que un proyecto que realmente sea de trabajo y que permita el desarrollo. Y podemos tener muchísimos ejemplos a nivel nacional, a nivel estatal, al nivel que ustedes digan. Se pone al candidato más simpático, al que cae bien, al que hace más gracia durante en campaña, y la ciudadanía, ¿verdad? A final de cuentas, pues bueno, vota por el más simpático y no por el mejor proyecto. Lo vimos a nivel federal, se buscaba a un presidente serio, un presidente inteligente, un presidente preparado, un presidente que no tuviera mucha cola que le pisen, un presidente que no tuviera cierta trayectoria, afiliación hacia cierto partido o hacia cierto tipo de ideología política, y votaron por el diferente. O sea, no votaron por esa persona que querían a final de cuentas, y lo teníamos dentro del manojo de candidatos. Entonces, a final de cuentas, coincido en ese sentido con Marco, no hemos tenido buenos gobernantes, y la clase empresarial, que también tiene mucho que ver porque paga sueldos
de miseria, porque paga sueldos bajos, porque no capacita a su personal, porque no les da contratos para fin de que no generen antigüedad y a la primera de cambios los echan o los despiden. Pues bueno, los empresarios, con tal de tener una obra, con tal de tener alguna concesión, pues bueno, apoyan a tal o cual político, y como dice Marco, no exigen a los partidos realmente postular a personas que realmente impulsen el desarrollo. Lo hemos visto, y Victoria es una de las capitales más atrasadas del país, creo que después de Chetumal es la más atrasada. Si vamos y nos damos una vuelta a Tepic, o nos damos una vuelta a Campeche, o a Oaxaca, o a Tuxtla Gutiérrez, vemos ciudades grandes, ciudades con mucha inversión, ciudades con mucha infraestructura, y Victoria no la tiene. Capital es muy diferente esa ciudad, Victoria. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Foli! El mejor momento para cambiar tu colchón. Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Foli Muebles, los expertos en colchones! La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos que ocuparán 4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados. Consulta la convocatoria pública en consejerocine2020.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Conoce las 5 ventajas que la gran liquidación de unidades 2019 de Chevrolet Gemla Motors tiene para ti. 1. Te la llevas sin enganche. 2. Aprovecha un precio realmente bajo. 3. El primer año de servicios es gratis. 4. La oferta comercial es inigualable. 5. Adquiere una unidad de un segmento superior. No dejes pasar esta oportunidad porque es por tiempo limitado. Vigencia el 29 de febrero o agotar existencias. Consulta términos y condiciones en unidades participantes. Chevrolet Gemla Motors. Teléfono 834-318-2430. Aplican restricciones. Regresamos a esta mesa de análisis. Tenemos comentarios. Bueno, dicen Marco Antonio Vázquez que coinciden contigo con lo que estás señalando. Te envían saludos. También otro comentario, la maestra Vázquez dice: buen día. Dice: si el alcalde es apático y el gobierno estatal también. Dice: si Jico hubiera seguido como independiente, tal vez estuviéramos mejor. Dice: claro, no justificó al alcalde, pero ¿y el gobernador qué hace por la capital de Tamaulipas? Pregunta. Sí, yo creo, Claudia, que insisto que ha faltado voluntad de los gobiernos para invertirle a la capital. Y más que invertirle, también para atraer la inversión. O sea, yo no sé cuántas décadas llevamos que en Victoria no llega una sola maquiladora. O sea, las maquiladoras que tenemos en Victoria, que son las que generan un buen número de empleos, son las mismas, yo creo que desde Cavazos Lerma, me parece. O sea, ya han transcurrido sexenios y no han sido capaces los gobiernos de generar las condiciones para que lleguen nuevas inversiones, que creo que es la salida, o por lo menos una alternativa viable para que los victorenses tengan una opción de empleo, si no, como decía Mauricio, si no bien pagados, por lo menos medianamente pagados, ¿verdad? La frontera, toda la frontera vive de la industria maquiladora, generalmente. Bueno, aparte de las inversiones que le generan, los cruces internacionales, o el comercio internacional, pero la mayor parte de su economía está basada en la industria maquiladora. Entonces, esa es una buena alternativa, pero insisto, mientras no se generan las condiciones en Victoria, mientras no haya, pues por lo menos agua, que es un insumo vital para toda empresa, pues difícilmente van a llegar a inversiones, ¿no? Y creo que también falta voluntad de los gobiernos. O sea,
mientras el gobierno del Estado no le quiere invertir a Victoria, difícilmente vamos a salir de ese atraso en que estamos como capital. Y estoy de acuerdo, yo también siempre he dicho que seguimos siendo un rancho, ¿no? O sea, nos conocemos como Vicky Ranch y no nos hemos quitado ese estigma de encima, porque seguimos siendo un ranchito, definitivamente. Y es que las inversiones que han llegado, pues no generan grandes empleos ni generan grandes expectativas. Vemos un restaurante y genera 10 empleos, mal pagados, por cierto, o que emplean a estudiantes y en cuanto terminan sus estudios, pues se van, vaya, no genera no son empresas que realmente generen un empleo que sostenga una familia, son para sostener los estudios mientras uno está en la escuela y falta mucha inversión, pero falta la promoción de la inversión. Hace unos años se promovían grandes inversiones, grandes proyectos, y los mismos gobiernos no quisieron, para evitar precisamente que la ciudad se volviera una urbe y se descompusiera y al final de cuentas seguimos siendo una capital pequeña y despreciada. Pues aquí el trabajo es del secretario de Desarrollo Económico, de Carlos García. Pues sí, pero él está en Matamoros y ve por Matamoros y por Reynosa. Ese es el problema de este gobierno, que ha visto como son gente que viene de los municipios fronterizos, pues bueno, se entiende, ¿no? Le están apostando más a Reynosa, Matamoros, Laredo, y a Victoria le están dejando relegados. Y Victoria perdió su oportunidad cuando tuvimos gobernadores de Victoria en sí. Esa debió haber sido la oportunidad para que Victoria despegara, pero pues no ocurrió así. Marco Antonio Vázquez. No perdió la oportunidad. Los gobernantes que fueron de aquí de Victoria también se dedicaron al saqueo, y ahí están los datos. Si tú revisas el gobierno de Eugenio, el gobierno de Egidio, no hicieron mucho por Victoria. Yo les pregunto por una obra que hayan hecho por Victoria los gobiernos de Egidio y de Eugenio. Revisas este sexenio y en obra pública están más o menos similar, o sea, no, a lo mejor poquito más, a lo mejor poquito menos. Este gobierno le ha invertido en algo a la obra pública. ¿Tú crees que el gobierno del Estado sí le ha invertido a Victoria? Te voy a decir, voy a ser puntuales con obras. Todo alrededor del estadio, lo que están ahí, los gimnasios, la obra. El DIF municipal lo están remodelando. Hay una calle acá por la colonia Azteca que también la ampliaron. Te voy a decir, no es lo suficiente porque no es lo que necesita la capital. La capital necesita mucho más. El grave problema de este gobierno es el pago a los proveedores, el pago a muchos empresarios que se dedican a servir o a apoyar para que el gobierno funcione. Ese es el grave problema. El pago a proveedores sí es un problema real y sí es un problema más grave para una capital que vive casi del recurso estatal. En obra pública le hace falta como le hace, y yo diría, pues, ¿qué te urge en obra pública? Pues hay que meterle lana para una segunda línea del acueducto, si es que nos falta agua, porque yo todavía tengo mis dudas. Yo creo que no le han invertido, este gobierno municipal es criminal en ese sentido al no meterle dinero al bombeo de agua. Creo que se están ahorrando en las plantas de rebombeo, se están ahorrando el dinero de la electricidad, aunque sufra el gran parte del pueblo. Pero te diría, o sea, que le hace falta lana a esta ciudad, sí le hace falta mucha lana. Hay que meter una segunda obra del acueducto, hay que meterle lana al bacheo, a la reinterpretación de calles, hay que meterle lana a las líneas de agua potable, hay que meterle lana a las tuberías de drenaje, que son un foco de infección en casi todas las colonias de la ciudad. Sí hace falta mucha lana. Nada más que te digo, o sea, si somos justos en cuanto a obra pública, hablando exclusivamente de obra pública, yo creo que este gobierno estatal le ha invertido más que el gobierno de Egidio, que Egidio se suponía era de Victoria, o que el gobierno de Eugenio Hernández, que se dedicó a hacer crecer la parte de ahí donde está la Torre Bicentenario y párale de contar. Y dicen que por razones de negocios, eso sería cuestión de que lo aclararan los otros gobiernos. Sí hace falta mucha obra pública, sí hace falta mucha inversión de recursos, pero yo insisto, yo creo que el problema más grave de Victoria es el pago a los proveedores, a los que le están de una u otra manera ayudando al gobierno para que esto funcione y funcione de manera, o debería de funcionar de manera más adecuada. Mauricio, ¿crees que ha hecho la parte que le corresponde al Estado? Pero muy poco. Sí, menciona Marco algunas obras, pero me parece que Victoria merece más. Desde luego. Y Ciudad Victoria no es prioridad para las autoridades estatales. La prioridad es Reynosa, la prioridad es quizás es Laredo
y después Tampico, pero Victoria no es prioridad. Se tiene que hacer obra, claro, porque de alguna manera hay algunos proyectos que se tienen que hacer y que algunos vienen etiquetados, pero realmente lo que se ha hecho está bien y se aplaude, pero necesita más 3 veces más de lo que se está haciendo. Victoria necesita una reingeniería vial, necesita meterle a las calles, necesita meterle a los servicios públicos. Vemos colonias y calles principales a oscuras. El propio 17, la calle 17 está, el paso 1 en la noche está oscuro. Es más, hay una fuga de agua que tiene más de una semana frente a la presidencia municipal. Días, sí, no es posible que no la hayan arreglado. Eso se llama desprecio, eso se llama ineficiencia. El caso es que, Claudia, todo lo que nosotros mencionamos de carencias de la ciudad, si somos serios en el análisis, todo corresponde al municipio. Hablamos de bacheo, hablamos de basura, hablamos de alumbrado público, hablamos de qué más puede ser, de ingeniería vial que también le corresponde al municipio, hablamos de muchas cosas que ha dejado de hacer la autoridad municipal. Y es por eso que se nota más la falta de recursos estatales en esta capital. Yo te decía, regrésate al gobierno de Óscar Almaraz, ¿cuánto dinero le invirtió en pavimentación de calles? Ese dinero es el que hace falta en esta capital, o sea, la gestión de recursos. Un alcalde que tuviera por lo menos la capacidad de gestionar un peso para que a esta ciudad nos fuera un poquito mejor. Pero yo creo que tenemos un comentario, otro más, el señor Antonio Pérez, no coincidió contigo, Marco. Dice, buen día, dice, al gobierno y al municipio, sus gobernantes no hacen nada, dice, para sus pobladores, solo buscan el provecho personal y aumento de su riqueza. Dice, a Victoria la tienen destrozada y ni siquiera el gobierno estatal le importa eso. Yo estoy de acuerdo. Es lo que yo estoy de acuerdo que le hace falta mucho. Pérez. Dice, eso es exactamente, se ahorran el dinero y las bombas son viejas y chicas, y ahorrar es un decir. Dice, ¿para dónde se va con respecto al comentario que ahorita se hizo del agua, Marco? Y las bombas, dice, no dan abasto, ya creció mucho la ciudad y necesita más grandes. Dice, agua hay. Dice, cambiemos de autoridades, no pueden. Dice, todo el problema del municipio, pavimentos, agua, alumbrado público. Creo que el tema inicial era la falta de empleos y que estaban detonando la incidencia de robo. Entonces yo creo que para eso creo que la forma de solucionarlo es generar una inversión, Claudio. Generando inversión, no podemos descargar todo en el gobierno, tanto en el estatal, ni en el municipal, ni en el federal. En cualquier gobierno no te va a resolver el problema. El problema es que lleguen empresas nuevas, que detonen la generación de empleo, y de esa forma se va a ir solucionando la situación, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que es hora de ponernos todos de acuerdo. O sea, yo te decía, yo creo que los empresarios sí tienen que alzar la voz y es urgente que lo hagan los empresarios, los profesionistas, los que se dedican a la investigación social. Es urgente que nos digan qué es lo que nos está fallando. Si es real que ha crecido el delito, porque las estadísticas ahí están. O sea, es algo que no podemos ocultar. Pero también es real que no nos hemos abocado a lo que es importante. Nos hemos trabado y nos ha trabado la autoridad municipal, a veces y muchas veces el gobierno del estado nos ha trabado en la carencia de recursos que se pueden generar, yo creo que de muchas formas. Mauricio Zapata. Pues ya para terminar, la ciudad capital. 5 palabras. Sí, la ciudad capital está despreciada. Gracias, Mauricio Zapata. Con eso cerramos. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.